fíjense aquí, este es otro mapa. También los cultivos de otras semillas se dan también muy cercano a lo que veníamos hablando, al lugar de los montes, al lugar que están o en los montes o alrededor de los montes. O sea, lo que estoy tratando de enfatizar aquí es que el tema de los montes es fundamental para la nación. Estamos viendo diferentes dimensiones de la nación. Vimos el tema del cómo operaba el narcotráfico, cómo operó la guerrilla, vimos, aquí estamos viendo otra cosa totalmente distinta que tiene que ver con los cultivos, vimos la cantidad de población, dónde está la población más numerosa, y todo se concentra en estas zonas. Amén. Ah, mire, otra noticia, aquí ya está del 29, del 2021. 800, este es otro tipo de cultivo, de los cultivos que a nosotros nos gustan, dice 19 de septiembre del 2021, lavanguardia.com, dice 850.000 millones le genera el alza histórica del café a Santander. Hay caficultores en las 7 provincias de Santander, son alrededor de 51.840 hectáreas en 75 municipios del departamento dedicadas al grano insigne de Colombia. Por tanto, la noticia de que el precio de la carga interna del café superó la barrera de los 2 millones se celebró en todos los rincones de la región. ¿Por qué le muestro esto? Porque aquí hay un cambio de cultivo que hubo el 2019 y aquí ya estamos en otro año, hay otro tipo de cultivo y que está dando de alguna manera otra forma de progreso distinta. O sea, hay cambio de semillas, ¿sí? Le decía anteriormente de que el sistema de la Reina del Cielo y los sistemas religiosos tratan de exprimir a las generaciones como si fuesen semillas que necesitan tener. La Iglesia Católica vino buscando, como les comentaba delante, vino buscando gente, vino buscando riquezas que ya no le estaba dando Europa, porque Europa había entrado a la reforma. Así que financiaron y de alguna forma España fue su brazo armado para esto. Ellos se metieron en la mente de los diferentes reyes católicos de España para que entonces hubiese una sincronía entre el ejército español, que era un gran imperio en ese momento, con también todo lo que tenía que ver con el sistema católico. Ahora, todo esto es espiritual. Una vez que uno va buscando y va escuchando al Señor en cuanto a esto y va revisando, se va a dar cuenta de que no es que los españoles sean malos para nada, son gente muy noble. El problema son los sistemas. Los sistemas de este mundo funcionan de esa manera. Otro aspecto que se dio luego de ese tiempo de intercesión fue esto, una noticia también de Santander. Dicen el desarrollo del segundo Festival de la Santanderianidad. Ahí lo dije, de a poco, pero lo dije. Dice, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, recibió los símbolos patrios del departamento. La bandera ahora cuenta con 7 estrellas en honor a las 7 provincias administrativas y de planificación de Santander. Gracias al trabajo del gobierno, Santander nos une con la Asamblea Departamental. Al lograr la aprobación del proyecto de ordenanza número 009 del 2019, por el cual se crean las 7 provincias administrativas, y de planificación del departamento de conformidad con la ley tanto, tanto, tanto. Luego de obtener 84 acuerdos municipales, se pagó una deuda histórica de más de 80 años con el departamento. ¿Cuál era esa deuda? Que a través de la Secretaría de Planificación, la organización administrativa del territorio santanderiano pasó del imaginario de los santanderianos a ser formalmente creada de la siguiente manera. Bueno, y ahí obviamente empieza a derivar las diferentes provincias. Lo interesante es con esto que al cierre del 2019, al término del 2019, cuando se oró por todo el departamento, se estableció de forma ya legal algo que ya estaba, como explican aquí, en la mente de los que ahí vivían, pero no estaba legalizado, que era establecer otra provincia. Entonces, aquí están las 7 provincias, entonces, ustedes deben conocerlas mejor que yo, las 7 provincias, Bucaramanga en este lugar, pero aquí está esta pequeñita, que sería la que se añade Soto Norte con su capital, Matanza. ¿Sí? ¿Por qué interesante esto? Bueno, aquí hacemos un resumen un poco de
en esa oportunidad, los años anteriores, más la última vez que estuvimos allá, así estaba el escudo. Tenía estas 6 provincias. Sin embargo, ahora, cuando uno dice que vino luz, significa que la luz vino a revelar lo que estaba escondido. Bueno, primero, este emblema, siempre adelante, hoja del tabaco, ya sabemos que ya no va más siempre adelante, está retrocediendo de hecho, y está siendo cambiada. Entonces esto es sumamente, esto no quiere decir, lo voy a explicar de nuevo, quiero enfatizarlo, no quiere decir que en la semilla física tenga un problema. Estamos hablando de vencer un sistema espiritual. Amén. Vencer un sistema espiritual. Y no quiere decir, por ejemplo, tampoco que, bueno, después de esta victoria del Señor, quiere decir que nadie nunca más va a cultivar, no lo sé. Lo importante aquí es que ya ocurrió el cambio de semilla. Amén. Y cuando ocurrió el cambio de semilla significa que como iglesia pudieron juzgar lo que no estaba correcto y establecer lo que sí venía del cielo. Y entonces el monte verdadero, ponerse como el Señor Jesús cuando manda a secar a la higuera, el monte verdadero, establecerse y juzgar lo que no es. Y en este otro punto, ahí está el escudo, al venir, dice, entramos con luz y apareció la nueva capital, entre comillas nueva, se manifestó, se mostró lo que no se mostraba en el escudo. Eso es sumamente importante, que aquello que está escondidito aparezca. La pregunta es entonces para nosotros, aquí vamos con varias preguntas, Soto Norte como capital, como cabeza, ¿qué es lo que quiere el Señor juzgar en esta capital de la nueva? ¿Por qué el Señor trae a luz esta capital? ¿Por qué la muestra? La muestra para que la iglesia pueda juzgar algo que está ahí. Amén. Es como si, lo voy a poner en estos términos, hagamos cuenta que aquí siempre hubieron 7. Lo que pasa es que había una que estaba escondida y no se veía. Entonces cuando vino la luz, vino el Señor, manifestó, se mostraron las que eran realmente. Y se muestran para que la iglesia pueda juzgar lo que hay aquí. Entonces, también es fruto del tiempo de intercesión que aparezcan estas cosas y se muestren para poder, como iglesia, establecer lo verdadero. Por último, ya cerrando, otro punto más. Fíjense en el escudo de Bucaramanga, quiero terminar con esto, ya que hemos estado hablando de los montes, la importancia de los montes, como también la importancia de los montes en Colombia. Fíjense en este escudo de Bucaramanga, con esta frase. Aquí tiene este león arriba, este guerrero que está acá, esta cabeza de guerrero. Obviamente esa no es la cabeza de un pensador, es la cabeza de un guerrero. Está preparado para pelear, el casco. Y sobre su cabeza tiene acá el león de Santiago. Tengo una duda yo, ¿verdad? Tengo una duda acerca de esto, que tengo que indagar por ahí para saber si este casco tiene alguna relación con el reino de Granada, o con el virreinato de Granada. Pero bueno, esas son dudas internas. Pero aquí está el leoncito de Santiago, de nuevo, sellando todo esto. Y en el escudo tenemos aquí esta frase, con la palabra montaña, acá arriba, encabezando. De nuevo el término de la montaña y su explicación. Montañeros libres por siempre podría ser, o en la montaña seremos libres. Cualquiera de estas dos traducciones son correctas para la frase del escudo de Bucaramanga. ¿Qué se viene para la ciudad? Que Bucaramanga fue establecida el 22 de diciembre de 1622. Así se fundó Bucaramanga como un pueblo de indígenas para la explotación de oro y la evangelización del catolicismo. O sea, buscaban semillas, explotar el oro a través de la gente, buscar generaciones, tomarlas. Esta evangelización del catolicismo era una evangelización para el trabajo, no solamente evangelizarlo, sino que lo evangelicemos, produzcan y entonces nos traigan al sistema lo que necesitamos. Ahora, si tiene una calculadora por ahí,
yo puse aquí algo importante que creo que es lo que viene para el próximo año. Ahí tenemos que tener un tiempo de intercesión en algún momento, digamos, coordinarnos para tener un tiempo de intercesión, preguntarle al Señor. Si usted resta 1600, o súmele, como quiera, 1622 más 400, 2022. 2022. O sea, el próximo año se cumplen 400 años de la ciudad. ¿Por qué esto es interesante? Porque 400 años estuvo Israel cautivo, siendo oprimido. El que era libre, fue perseguido durante 400 años. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, José, Israel, durante 400 años. Y fueron liberados después de esos 400 años. La medida del 400. Hechos 7:6, esto es lo último por si acaso, no se asuste. De ahí entramos a preguntas y aportes. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dios le dijo a Abraham. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación del cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. O sea, después de 400 años, Dios puede juzgar por todo lo que ha ocurrido en muchas generaciones, ¿sí? Dios puede traer un juicio a aquellos que han oprimido a los libres. Amén. Y podemos ocupar el momento de Bucaramanga, de la fundación de Bucaramanga, para poder orar por eso. Hechos 13:20, después, dice otro versículo, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí está hablando, se está contando cómo cuando Samuel aparece para hacer la transición entre los jueces y el rey, en este caso vendría a ser el gobierno de David, también ocurren 450 años. O sea, el 400 y algo es una medida. Es una medida que quiere decir que Dios puede frenar algo que ha venido ocurriendo por muchas generaciones. Amén. Yo puse aquí además que entre Malaquías y Juan el Bautista también hubieron 400 años. Amén. O sea, un juicio hacia el sacerdocio que partió con la profecía de Malaquías, se terminó o se paró eso con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué cosas pudieron haber ocurrido hace 400 años? ¿Verdad? Y ahí tendríamos que preguntarle al Señor. Yo estuve buscando algunas cosas, me encontré este personaje, no sabría decir si es realmente relevante o no, solo lo encontré y me pareció interesante, pero puede haber otras cosas mucho más interesantes que esto. Don Francisco de la Hoz Berrio, natural de Santa Fe, entró a ejercer el mando en 1610 y gobernó hasta 1622, o sea, el año en que se fundó Bucaramanga, porque en ese año él va a volver a España, pero se ahogó en una flota que se perdió en los cayos de Matacumbe junto a La Habana, o sea, en todo ese sector que le decía que era bien interesante desde la costa del Caribe hacia afuera. Y por último, creo que, ¿qué podríamos hacer hacia adelante? Empezar a buscar por ahí por 1622, cuando se funda Bucaramanga, qué estaba pasando con el tráfico de esclavos, por ejemplo, en Colombia, cuáles eran las acciones de la Inquisición en ese tiempo, porque la Inquisición mataba santos en Europa, pero también los persiguió en Sudamérica. Y buscar personajes de esa época que se movieron por Colombia. Ahora, Colombia no existía como Colombia, sino que existía como estos virreinatos. Así que va a ser mucho más complicado buscarlo, pero obviamente teniendo esta fecha, 1622, vamos a poder hacerlo. Bueno, muy enriquecedor. Bueno, yo tengo tres preguntitas. La primera, todo este tema de Bucaramanga, súper genial, pero mi pregunta va en si eso cobija a toda Colombia y específicamente a Bogotá, o si solamente se trabaja Bucaramanga. Respecto a eso también, si su merced de pronto tiene información puntual sobre Bogotá, sobre las vírgenes, los montes altos, cosas, o sea, como lo mismo que vimos así en Bucaramanga para Bogotá. Esa es mi segunda pregunta. Y la tercera, que me quedó sonando sobre la falsa raquia
En algún momento a Emerson le escuché, no sé si estoy bien, que la falsa raquia ya había sido recogida por el Señor. Es eso. Sí, Gracias. sí. Bueno, voy por parte. Voy a partir con la raquia, de ahí me voy a Colombia. Literalmente la falsa raquia fue recogida cuando el Señor enrolló el cielo. Eso está en Apocalipsis. Ocurrió cuando el Señor ascendió y recogió la falsa raquia. Pero esto es similar. Ahora, eso es el acto del Señor de desautorizar esa falsa raquia, ¿sí? De quitar de su autoridad, de su posición. Todo el tema de la posición es importante para entender la autoridad. O sea, nuestra autoridad está ligada a nuestra posición. Y en el caso de la falsa raquia, su autoridad estaba ligada a su posición en lo alto. Bueno, el Señor los quitó. Ahora, sin embargo, y aquí viene la otra parte, que entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué intercedemos? Para allá voy. Sin embargo, por ejemplo, la Escritura dice que Jesucristo murió por todos los pecados del mundo. Amén. Y eso quiere decir, podría alguien decir, ok, significa que ya no hay pecado, porque todos los pecados ya fueron resueltos por Cristo. La verdad es que solo se aplica a quienes por la fe acceden a eso. Amén. O sea, yo, por ejemplo, creí que Jesucristo había muerto por todos los pecados del mundo y por eso se aplica a mí y entonces soy libre de pecado, o como dice David, no se van a imputar la iniquidad sobre ti. Bienaventurado aquel que dice que se le redime de iniquidad. Entonces, el acto que el Señor hace en el Espíritu solo es posible que se manifieste en esta época y en este territorio por medio de una iglesia que crea en ese acto. Amén. ¿Y cómo nosotros establecemos esa creencia? Cuando juzgamos lo falso. Amén. Cuando decimos, yo no creo en esta cosa falsa. Cuando alguien me dice, oye, Simón, qué sé yo, tú eres del signo de Esculapio, por ejemplo, el signo número 13 que salió hace poco, de la astrología. Tú eres, y entonces yo digo, seguramente me voy a reír, voy a bromear un poco con eso, pero al final en mi corazón yo no creo que eso pueda regir mi vida. Y como no creo, como iglesia, tengo mi fe puesta en el destino que el Señor trazó para mí, entonces le doy la espalda a eso y con eso ya empecé a juzgar una falsa raquia. Pero ¿qué pasa? Que la gente, si empieza a creer en eso, le da su fe. Y al entregarle su fe, le da poder. No poder de posición en autoridad, que fue algo que el Señor ya resolvió, sino el poder que esa misma gente le otorga a eso para que lo influencie. Ahora, pensemos que ¿qué pasa si esto ocurre con una ciudad completa? ¿Qué pasa si esto ocurre con un país completo? Que pone toda su fe en una estrella, en una constelación, por ejemplo. Entonces le otorga con su fe poder, no posición, porque el Señor ya los quitó de la posición de autoridad. De hecho, la Escritura dice que fueron avergonzados todos los principados, porque el Señor los agarró y digamos que hizo una caravana de derrotados detrás de él. Pero el asunto es que le entregan su fe. También esto se puede entender mucho con cómo Pablo explica qué pasa con los ídolos, cuando estaba toda la conversación en la iglesia de ¿puedo comer la carne que se sacrificó a un ídolo o no? Le decían Pablo, ¿puedo comer esa carne? Y él le dijo, pero mira, haz esto, súper sencillo, no preguntes si fue sacrificado, cómetela, dale gracias al Señor sin preguntar, porque para ti no significa nada, porque tu fe está puesta en Dios, así que come tranquilo. Ok, decían los hermanos. Pero si alguien dice, mira esta carne, se la sacrificamos, no comas. Para que ellos vean que eso no es correcto, ¿se entiende? Que ellos vean que tú le estás dando la espalda a esa creencia. Amén. Dice, por causa de los demás, no comas. Obviamente, por causa de ti, dice, da igual, porque tu fe ya está puesta en el lugar correcto. Amén. Entonces, esto es similar con el tema de la raquia. La raquia, Apocalipsis dice que el Señor enrolló como un rollo toda la falsa, de hecho, la verdadera raquia hoy en día en la iglesia, ahí están las constelaciones del Señor. Amén. Ok, ahora, yendo hacia lo de Colombia, con respecto a Bogotá, yo pienso que me viene este mapa porque es uno de los mapas que ahí está Bogotá, en el
páramo de Chingaza, Bucaramanga está en el páramo de Saturbán, Medellín en el páramo de Belmira, y así sucesivamente podemos encontrar más ciudades. Pero lo que quiero oír es que lo que el Señor nos permitió experimentar en Bucaramanga es transferible para cualquier ciudad que está en los páramos. O sea, básicamente, esto es una percepción muy personal, pero obviamente es algo eh, fundamentado en todas estas experiencias con el Señor. Yo creo que Colombia debería ser o la iglesia en Colombia debería ser una iglesia muy experimentada en los montes. La iglesia en Bogotá debería saber cómo Dios opera en los montes. La iglesia en Medellín debería saber cómo Dios opera en los montes. La iglesia en Bucaramanga debería saber cómo Dios opera en los montes. O sea, la iglesia de Colombia, con todo esto que estábamos viendo, está claro que gran parte de lo que se juega en Colombia está en los montes. Gran parte de las decisiones que se toman en Colombia se toman en los montes, cerca de los lugares altos. No se dan tanto en la selva, no se dan tanto. De hecho, estos mapas me llamaron mucho la atención de cómo las tinieblas arrancan hacia lo alrededor. De cómo los hombres, digamos, que actúan en violencia, no se asientan en los lugares altos, o en los lugares, o en las ciudades netamente que estuvieron en los lugares altos. De alguna manera van perdiendo poder cuando se acercan a los lugares altos. Entonces, por eso, por ejemplo, en el libro en este del Batalla en el Gran Monte, la segunda parte del libro cuenta la experiencia de Aconcagua, con el fin de que los hermanos puedan pensar en ellos mismos cómo sería mi experiencia en un lugar alto, por ejemplo, de Colombia. Qué sé yo, si intercediéramos y enviáramos un grupo al Nevado del Ruiz, por ejemplo, si pudiésemos cartografiar los lugares altos de Colombia, cuáles son los más importantes, por qué razón, y pudiésemos orar de forma específica. Pero esto no es solo tomar un lugar físico, quiero que se entienda, no es solo poner una bandera como un alpinista que dice hice la cumbre. Tiene que ver con que mientras estoy visualizando el lugar físico, el lugar alto, también el Señor me va a ir mostrando el sistema. Amén, el sistema espiritual de las tinieblas. Por eso el ejemplo de Bucaramanga es bueno, nos ayuda muchísimo, porque aquí tenemos un sistema. De hecho, lo que ocurrió aquí en los comuneros no fue en los lugares altos. Esta escultura la hicieron después en un lugar alto, porque el sistema ya estaba hecho. Pero todo esto ocurrió en el Socorro, si no me equivoco. O sea, en San Gil creo que fue. No ocurrió necesariamente sobre un monte, a eso me refiero, en la cima de un monte, sino que esto se construye después, cuando ya el sistema espiritual que creció alrededor de todo lo que tenía que ver con el tabaco, se estableció. Entonces, Bogotá, por ejemplo, es súper relevante en la historia de Colombia, como capital, ¿verdad? Es súper relevante también en cómo el catolicismo entró a Colombia, porque ahí fue la primera, tengo entendido, la primera arquidiócesis, y seguramente yo estoy segurísimo que por ahí pasaron muchos inquisidores. O sea, mucha gente que fue parte de estos oficios de la Inquisición en donde se juzgaba al hereje, que la mayoría eran reformadores, y los llevaban al patíbulo. O los quemaban, o los ahorcaban, o les cortaban la cabeza, dependiendo o los torturaban a veces y después lo asesinaban. Entonces, no sé si llegó la Inquisición a Bogotá propiamente tal. Sería interesante para saber si hay sangre de los mártires en Bogotá, pero si no fue así, revisar si pasaron inquisidores por ahí, si hubieron arzobispos que llegaron allá siendo inquisidores. O sea, todo eso, ¿qué nos permite ver? El sistema que se construyó. Y que finalmente, después todos esos estratos meten bulla a la iglesia, le impiden avanzar, le impiden crecer. Amén. Le impiden que uno pueda predicarle a una nueva generación. Sí, yo, Simón. Decía usted que la posición de Colombia, el relieve, el diseño en general que tiene Colombia,
que fue dado por el Señor. Mm, Me acordé que en una intercesión que hicimos, el Señor nos dijo que si Colombia cambiaba, cambiaba el mundo. Y mirando luego el mapa del relieve ese que presenta usted cómo en la parte de la región andina están ubicados la mayoría de los montes y es la zona que está más libre de narcotráfico, de violencia y de todo eso, ¿sí? Porque pues hay claramente ahora es que uno, por lo menos uno se da cuenta, si la Amazonía, la Orinoquía y todos esos lugares están mucho más influenciados eh, por cuestiones de tinieblas, ¿sí? Entonces la pregunta es una responsabilidad mayor el que la iglesia, digamos, que está ubicada en esa parte de la región andina, hay una mayor responsabilidad eh, digamos, para estar juzgando lo que no es, o sea, así como se trabajó con lo de la semilla, por quitar esa falsa semilla, hay una mayor responsabilidad de la iglesia que está ubicada ahí o no tiene que ver, no sé, eso. mm. Sí, si me preguntan, yo creo que sí. Yo creo que este es un muro, lo voy a poner en esos términos, un muro de vigilancia. Yo creo que aquí deberían estar los vigilantes y creo que estos vigilantes también, como todo vigilante, como todo guardia, tienen una responsabilidad en cuanto a lo que sucede a su alrededor. Entonces, pero obviamente si yo primero no afirmo el lugar donde estoy posicionado, difícilmente puedo vigilar a mi alrededor, o sea, tengo que partir por el territorio donde estoy, preguntándole al Señor qué debo hacer. En el caso como veíamos en Bucaramanga, se comenzó trabajando con eso porque todo el escudo de Santander giraba en torno a ese sistema y de alguna manera el Señor nos llevó hacia allá, a poder romper con eso. Pero si de ahí seguimos entonces indagando alrededor, seguramente vamos a seguir encontrando otras cosas. Y claramente, como aparecen en estos mapas, la iglesia de esos lugares altos debería sentir una responsabilidad, porque al final es la misma nación. O sea, por darle un ejemplo, en el caso de Chile, yo viví muchos años en la capital, en Santiago, pero llegó un momento en que todo el conflicto que Chile estaba viviendo estaba en la Araucanía, hacia el sur. Ahí estaba todo el conflicto. Es como que esto fuese la Araucanía, por darle un ejemplo, o acá, cualquiera de estas zonas. Y yo preguntándole al Señor en su momento, el Señor me ordenó moverme y me tuve que cambiar de casa y todo. Y las cosas empezaron a suceder. O sea, y los cambios empezaron a suceder. Y hasta el día de hoy todavía están sucediendo. Y ha significado una serie de cambios. Yo creo que en el caso de Chile tenemos para 10 años más de acciones en ese sentido. Pero a lo que voy es que uno tiene que, delante del Señor, lo pongo así, nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y a la vez tenemos una acción territorial en nuestro país, en nuestra ciudad, amén, en nuestra región. Entonces, delante del trono, yo soy chileno y le digo, Señor, acuérdate de Chile. Pero delante de Chile, yo soy de la ciudad celestial y vengo a juzgar lo que no pertenece al cielo. Amén. No sé si se nota esta doble dimensión. Eso es ser un embajador, finalmente, del reino. Los embajadores van representando un lugar, pero se quedan en un territorio que no necesariamente es el territorio donde ellos son. Y en nuestro caso, o en el caso de Colombia, claro, está la responsabilidad por la nación. Ustedes como gobernadores, ustedes como embajadores del reino de los cielos, la responsabilidad por la nación. Y yo creo que parte de esto sería, eh, lo decía adelante, yo creo que la iglesia en Colombia necesita sumergirse en lo que significan los montes, entenderlo. O sea, solo entendiendo que el 50% de los páramos del mundo están ahí, a mí me dice mucho, me dice mucho. En el caso de Chile, por ejemplo, por darle un ejemplo, en el caso de Chile nosotros somos más costa que otra cosa.
No sé si, creo que hay una imagen por aquí de América, para que lo vean. Chile es una cosa larga hasta acá, una cosa larga de por aquí más o menos, y el país es casi una costa, con cordillera, cordillera hacia atrás y hacia adelante la costa del mar. Entonces, cuando el Señor nos empezó a mover para actuar en Chile, muchas de las cosas que nos llevó a hacer tenían que ver con el mar, tenían que ver con los sistemas que se establecieron ahí, con la manera en que Chile negoció con Inglaterra, por ejemplo, que era un imperio marítimo, con la manera en que edificó su identidad en base a esto, cómo le dieron la espalda a los montes, en el caso de Chile le dieron la espalda al monte para mirar hacia el mar, o sea, una serie de situaciones relacionadas con eso. Entonces, sí, como hijos del Señor, es sumamente importante que si mi congregación o si el grupo con el que estoy está en el monte, no quiere decir que estos hermanos que están aquí sean menos santos que yo. Solo quiere decir que a mí me pusieron acá y a él allá. Esa es toda la diferencia. Bueno, quiere decir que no, es que, no sé, que hermano, que estos hermanos de estos sectores no oran mucho y por eso está ocurriendo eso. No, la verdad es que no. Sencillamente en el diseño del Señor, la zona de los montes ha estado más libre y eso hay que descubrirlo. O sea, esto viene porque Dios puso algo ahí que hace un freno. Esto viene porque a lo mejor si hay una iglesia vigilante, eso podríamos descubrirlo obviamente estando con el Señor y preguntándole directamente. Sería interesante. Cada vez que dice esto de ser expertos en los montes, eh, yo abracé mucho una parte del libro de las batallas del Gran Monte donde dice que para tomar un monte hay que tener una dependencia completa del Señor. Y yo lo que veo es que a nosotros el Señor nos ha estado formando mucho en esa parte, en esa verdadera y completa dependencia del Señor. Porque sin eso podemos ser muy buenos alpinistas, muy buenos caminantes, pero si no somos esas personas dependientes del Señor, no entendemos las cosas. Entonces yo creo que una de las cosas que es importante que aquí todos entendamos es que, como dice Simón, debemos llegar a una madurez. Hay que aprender a que, bueno, que todo lo que el Señor nos da, etcétera, tener una madurez y una madurez en el espíritu para uno no sobreponer lo que uno quiere y cuando Dios va a decir algo contrario. Eso a mí me parece básico, pero sí quería enfatizar mucho en eso, porque algo que usted dice en uno de los últimos videos, y de hecho se lo había escuchado, hablar de lo que es la inmadurez y la injusticia. Entonces, yo soy inmaduro cuando soy un niño y peco, pero soy injusto cuando peco sabiendo lo que estoy haciendo. Y esa parte a mí también me ha ministrado muchísimo, en el sentido de que hay cosas que yo sé que hoy día nosotros ya no debemos estar haciendo. Hay cosas que ya tenemos que saber que Dios no nos las permite y que no estemos como niños, como niños. Eso quería decir porque me parece importante lo de ser gobernadores de montes acá en Colombia. Gracias. Amén. Súper, súper importante. Yo confirmo todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo haber ido a un lugar que está cerca de Pereira, que se llamaba algo así como, era una cascada, me acuerdo, el velo de la novia, algo así. Y fuimos a orar en esa ocasión por todo un asunto que ocurría en Pereira, y, y fue súper impactante porque había que obviamente meterse, era un lugar alto, estaban los ríos, o sea, siempre, en el caso de Latinoamérica, hay muchos ríos porque también hay mucha montaña. Las montañas son máquinas de hacer ríos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, son donde Dios estableció que ahí se produjeran el agua dulce. Digamos, se evapora del mar y va, y en las montañas se empieza a condensar en las nubes, pero luego desciende por las montañas. Entonces, dentro del ecosistema, de la forma en que Dios estableció este ecosistema, en Colombia esa máquina del agua está al medio.
Entonces, tocar los montes, por eso hablamos en un momento del tema del agua, también implica tocar las aguas, también implica este tipo de cosas, como templos, como lugares hechos para la idolatría, que están relacionados con eso, y que seguramente están en esos lugares altos. Quiero leer algo para finalizar. Desde el 3 dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, y algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, se apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí quiero cerrar con esto por lo que estábamos en su momento hablando acerca de cómo la gracia opera. Fíjense Pablo cómo lo entendió, dice, yo era un perseguidor de la iglesia, y sin embargo el Señor se me apareció. O sea, él pudo haber dado la espalda a la aparición, pudo haberle dado la espalda al mandato del Señor, pero decidió recibir el don de la fe. Dice, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Y creo que esto es, podríamos decirlo, mirando este mapa de todo lo que se ha podido hacer, de todos los puntos donde se ha podido orar, podríamos decir esto mismo, por todo lo, incluso lo que revisamos que el Señor estuvo haciendo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien sea yo, bien sean ellos, así proclamamos y así creísteis. Amén. O sea, bien seamos nosotros, bien sea otro hermano, otra hermandad dentro de la misma iglesia, otra congregación, otra casa. Al final es la gracia del Señor la que actúa y nos permite hacer todo esto. Lo importante es que tengamos esa actitud que tenía Pablo de decir, voy a esforzarme, que la gracia de Dios actúe en mí. Amén. Y me empuje a hacer lo que tengo que hacer.